En este video les voy a hablar la vida de Carl Roger y cómo su historia personal influyó en el desarrollo de la teoría humanista. Bueno, Carl Roger fue un psicólogo estadounidense, nació en 1902, bueno, considerado uno de los principales representantes del enfoque humanista en psicología. Su obra se desarrolló en una época que predominaba en ese entonces eran las corrientes psicoanalíticas, el conductismo en ese caso, ambas centradas en explicar la conducta de los factores externos o internos del paciente en este caso. Bueno, bueno, él decía, bueno, él dijo, ¿sabe qué? Bueno, voy a proponer algo, o sea, propuse en ese entonces una mirada diferente, donde la psicología centrada en la persona, en su capacidad para creer, elegir y transformar en este caso. Bueno, una pregunta que, es decir, ¿qué evento clave ocurrió en la vida de Carl Roger? Bueno, prácticamente uno de los eventos más importantes en la vida del Roger fue su infancia dentro de una familia muy religiosa que, bueno, lo que se menciona en la biografía de él, y conservadora prácticamente, sí. Desde pequeño experimentaba una educación estricta por parte de sus padres, marcada por valores morales rígidos y una fuerte orientación espiritual en ese entonces. Esto lo llevó a desarrollar una gran introspección en sí y a cuestionar constantemente sus propias creencias. Bueno, más adelante, cuando ingresó a la Universidad de Wisconsin, sí, Wisconsin, comenzó a interesarse por la agricultura y luego por la teología. Pero sin embargo, su contacto con la psicología clínica durante sus estudios en la Universidad de Columbia cambió por completo prácticamente su forma de comprender al ser humano en ese entonces y se dio cuenta. Bueno, otro momento decisivo fue su trabajo con los niños y los jóvenes en ese entonces. Las instituciones sociales donde observó las personas, donde no mejoraban, o sí, cuando eran juzgadas o presionadas en sí, en su totalidad, sino cuando se les brindaba una comprensión, aceptación genuina en este caso. Sí, esta experiencia fue fundamental para desarrollar su idea y prácticamente y la capacitación de incondicional positiva. Bueno, en sí, uno de los pilares de su enfoque. Otra pregunta que se hace, ¿cómo pudieron influir estos eventos en sus perspectivas sobre el ser humano y su visión a la psicoterapia? Bueno, según lo que se mencionaba en la biografía, decía que las vivencias personales de Roger moldearon su creencia de cada individuo, o sea, de cada persona en este caso, que posee dentro de sí los recursos necesarios para desarrollarse. Bueno, haber vivido un entorno rígido dentro de la familia, sí, lo llevó a valorar la libertad emocional y la autenticidad en este caso, sí, como, como condiciones esenciales del bienestar. Bueno, a diferencia de sus colegas, por ejemplo, de Freud o Skinner en ese entonces, bueno, él creía prácticamente que el ser humano no está denominado por el inconsciente ni por el ambiente, sino que tenía una capacidad de autorregirse y buscar su propio crecimiento personal en este caso. Pero, sin embargo, su formación teológica también influyó en su visión positiva a la naturaleza humana. Sí, aunque se aportó la religión formal, mantuvo una profunda fe en la bondad del interior del ser humano. Sin embargo, sus palabras, en este caso, el individuo tiene dentro de sí, o sea, de sí
vastos recursos para su comprensión y cambiar su autoconcepto en este caso, ¿sí? Y la última pregunta era, ya, la última pregunta era, ¿qué principios del enfoque humanista surgen a partir de estos momentos de su vida? Eso es lo que mencioné. Bueno, según lo que se pudo investigar dentro de la biografía que, que se pudo investigar, bueno, su vida prácticamente surgen principios de que marcaron su teoría, eh, prácticamente como la autenticidad, la empatía y la aceptación incondicional en sí. Su propia búsqueda de identidad lo llevó a reconocer la importancia del ambiente terapéutico libre de juicios, donde las personas puedan ser escuchadas sin temor, sin ser presionadas en este caso. Pero además, su experiencia profesional con los pacientes reforzó su convicción de la terapia, donde no debe centrarse prácticamente en sí. El terapeuta no debe centrarse en, o sea, prácticamente no debe centrarse en el terapeuta, sino en el paciente, no cliente, paciente en este caso, confiando o sea, confiando prácticamente en su propia potencial para el cambio, o sea, en este caso, tanto del terapeuta como del paciente. Bueno, desde mi análisis personal puedo decir y reflexión crítica dentro de esto, personalmente yo considero prácticamente que la vida de Carl Rogers es un ejemplo donde la coherencia entre lo que pensaba y lo que practicaba en ese entonces. Bueno, su biografía mostraba cómo el dolor y la rigidez de su entorno se transformaron en una filosofía de aceptación y respeto hacia los demás. Bueno, en ese entonces, bueno, decía que él no solo creó una teoría, sino que propuso una forma de entender al ser humano, a entender al paciente, de terapeuta al paciente, en este caso. Entonces, basado en la empatía, en la libertad de expresión, la libertad de ser uno mismo, dejar que el cliente vaya, eh, prácticamente vaya soltándose prácticamente en eso. Bueno, yo creo, no sé si estoy bien, creo que el mayor legado en ese entonces es recordarnos de que la psicoterapia no consiste en corregir, sino un acompañar, un acompañamiento, pongámosle, ya. Facilitar prácticamente el proceso de crecimiento personal, en este caso del paciente y uno mismo también. Bueno, en conclusión, considero que los eventos claves de la vida de Carl Rogers, su educación religiosa, su contacto con el sufrimiento humano y su experiencia personal, eh, moldearon en este caso una visión profundamente optimista del ser humano. Bueno, así su historia demostró que las experiencias, sí, que las experiencias prácticamente personales pueden convertirse en la base de una teoría transformadora, lo que se pudo ver en la biografía de este entonces de este personaje de Carl Rogers, uno de los fundadores de la teoría humanista y psicólogo en este entonces. Bueno, gracias a su trabajo de la psicología humanista nos invita a mirar al ser humano como como una persona, un objeto de estudio, sino como ser un constante evolución capaz de alcanzar su plenitud cuando se le brinda la comprensión y la aceptación indicada en este proceso.